Oxepa náhuatl. Panoltino Yolikniwan. Ashkan, vamos a practicar la lista que creamos anteriormente. Para ello vamos a pulsar sobre el título de la lista que querramos practicar. En esta parte, ¿sí?, aparecerán listas de 6 palabras y en esta parte listas de 13 palabras. Vamos a pulsar sobre la primera, que fue la que creamos anteriormente. Nos dice que cómo queremos repasar, si escribiendo en náhuatl o en español. Vamos a comenzar esta vez escribiendo en español. Aquí vamos a escribir en español la palabra que nos aparece en náhuatl, nimomachtis. Eso quiere decir aprenderé. Y enviamos, fue correcto. Ashkan. Si no recordamos cuál es el significado de esta palabra, podemos pulsar sobre este icono. Este es Oshomoko, aparece en el códice borbónico. Entonces le preguntamos a Oshomoko pulsando sobre él y arriba nos aparece la respuesta. Ashkan es hoy. Si queremos escuchar la palabra que grabamos anteriormente, aquí pulsamos sobre la vírgula de la palabra. Ne. Si lo que queremos es que cada que aparezca la palabra se escuche el sonido que fue previamente grabado, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre este icono. Aparece nuevamente la vírgula de la palabra. Predefinidamente está sin sonido. Hay una vírgula de la palabra que está cortada. Entonces no se escucha. Si yo pulso esto, la siguiente palabra va a escucharse. Ne es yo. Y pampa. Y pampa, porque. Nikneki. Nikneki. Eso es quiero. Nahuatlahtoli. Nahuatlahtoli. Si no recordara, preguntó Oshomoko. Idioma náhuatl. Cada que uno pregunta a Oshomoko, la palabra nuevamente se me va a preguntar, ya sea inmediatamente o después de otras palabras. Ashkan. Ashkan, hoy. Nahuatlahtoli. Nuevamente me la pregunto. Idioma náhuatl. Y pampa. Y ya con esto terminamos. Podemos repetir o terminar. En este caso vamos a terminar porque ahora vamos a volver a pulsar y vamos a practicar escribiendo en náhuatl. Si ven en náhuatl ya no aparece este icono que estaba anteriormente acá, que era para escuchar la palabra automáticamente, porque si la escuchamos automáticamente pues nos estaría dando las respuestas. Bien, entonces porque se dice Ipampa. Enviamos. Aprenderé. Si no recordara qué quiere decir, preguntamos a Oshomoko. Nimomachtis. Y se me va a volver a preguntar esta palabra. Idioma náhuatl. Eso es. Podemos escucharla también. Nahuatlahtoli. Nahuatlahtoli. Ne. Quiero. Nikneki. Hoy. Ashkan. Aprenderé. Nimomachtis. Y ya, con eso terminamos. Otra manera en la que pueden comenzar a practicar, después de haber creado una lista, ¿sí?, estando en esta página, es pulsando sobre este, que es un icono de Pantli y una flecha. Entonces comienza a practicar escribiendo en español o en náhuatl, y es lo mismo.
los lleva a esta página. Muy bien. Bueno, esto sería todo.